Romanos capítulo 10 y versículo 8 hasta el versículo 11. Versículo 13, perdón. Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8 hasta el 13. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y no judío, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Como estamos viendo, a partir del capítulo 9, el apóstol Pablo está respondiendo a una pregunta, a una inquietud que tienen los hermanos en Roma, y es si Dios estaba fallando. Si el plan de Dios se había hundido, se había venido abajo. Porque lo que estaba ocurriendo es que el pueblo judío no estaban creyendo en Cristo y los gentiles sí estaban creyendo en Cristo. Y entonces pareciera que a Dios no le salen las cuentas, que Dios no está llevando a cabo su propósito. Y esto es lo que Pablo está diciendo, de eso nada. Porque el plan de Dios para la salvación se va a cumplir sin que falte ninguna de sus ovejas, las cuales Él ha preparado. Pero Él explica que cuando alguien es salvo porque Dios en su soberanía le salva. Y cuando alguien se pierde es porque a causa de su pecado se pierde. Y por eso en la palabra de Dios tenemos dos cosas que nunca debemos olvidar. Igual que tienes dos brazos, igual que tienes dos oídos, igual que tienes dos ojos, también en la palabra de Dios está que Dios es soberano y Él es el que manda y el que ordena todas las cosas. La soberanía de Dios, ese es un brazo que tú tienes que tener en cuenta. Todo está bajo su control, pero también tienes que tener en cuenta que el hombre es responsable. Y que Dios demanda responsabilidad al hombre. Y aunque nosotros no podamos entender todo y armonizar todo, cómo se relaciona la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre y la libertad del hombre, aún así, aunque no lo entendamos, esas son verdades que están ahí. Y Pablo no tiene ningún problema en decir, solo los escogidos se salvarán. Pero tampoco tiene ningún problema en decir, los no escogidos se pierden por su propio pecado. Y tú dices, eso a mí yo no lo entiendo, no pasa nada, pero está ahí. Mira, cuando tú te tapas un ojo, hay cosas que no ves bien. Mi abuelo fue a la guerra civil, y él estaba en caballería. Entonces, en un lance de la guerra, mi abuelo se cayó y perdió un ojo. Y por lo tanto, toda su vida, desde que yo le conocí, evidentemente, pues el ojo de mi abuelo, el ojo derecho de mi abuelo, estaba tapado, cerrado, solo veía con uno. El problema que tenía mi abuelo es que no podía ver bien, no podía conducir, no podía hacer ciertas cosas. Él trabajaba en la construcción, pero había cosas que le costaba mucho porque solamente tenía un ojo. El problema de él es que su cuerpo fue diseñado para tener dos ojos. Y si te falta uno, no puedes tener la misma perspectiva. Cuando yo me tapo el ojo y digo, solo la soberanía de Dios, entonces no estoy viendo las cosas como Dios quiere. Pero si me tapo el otro y digo, solamente la libertad del hombre y la responsabilidad del hombre, entonces no estoy viendo las cosas como Dios quiere. Las dos cosas son igualmente ciertas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y cuando estemos en el cielo diremos, el Señor nos salvó porque nos escogió antes de la fundación del mundo. Y los que están perdidos, el Señor les dirá, te has perdido por tu propio pecado, por tu propia culpa, por tu propia responsabilidad. Y eso es algo que Pablo está explicando. Por eso cuando habla de los judíos, ¿qué les pasa a los judíos? ¿Por qué ellos no creen? Pablo dice, por su propio pecado. Porque ellos rechazan al Señor y el Evangelio y se inventan su propia religión. Y por eso dice que Pablo que tiene un gran dolor en su corazón. Porque él está viendo que sus paisanos, aquellos a los cuales el Señor dio tantos privilegios, los tiran a la basura
para formarse su propia religión creyendo que se van a salvar siendo buenos, creyendo que se van a salvar por su propio esfuerzo personal, y rechazan la justicia de gracia para hacerse la justicia de obras, de mandamientos, de reglamentos, de tradiciones y costumbres que nunca pueden salvar. Hay un predicador muy conocido que ya está con el Señor que explica este pasaje poniendo un ejemplo muy sencillo, y creo que esto nos puede ayudar a nosotros. Imagínate que en este culto hay 2 predicadores, y aparte de mí hay otro predicador que viene a hablar de la salvación por las obras. Entonces, el que va a hablar sobre la salvación por las obras dice: bueno, si usted quiere ir al cielo, usted debe ser buena persona, debe guardar los mandamientos, debe ir a la iglesia, debe leer la Biblia, debe de orar, debe de ofrendar, debe llevarse bien con su prójimo, debe de hacer todas estas cosas. Y si todo va bien, a lo mejor usted al final recibe la recompensa, el premio, la medalla de la vida eterna. Pero si usted no hace todas esas cosas, esos mandamientos que yo le digo y algunos más que yo tenga por ahí por el bolsillo, entonces usted no puede entrar al cielo. ¿Cuál sería el efecto de esa predicación de ese supuesto predicador de la ley? Tú saldrías por ahí diciendo: madre mía, todo lo que tengo que hacer y todo lo que no hago, porque yo no amo a Dios con todo mi ser y al prójimo como a mí mismo. Yo no cumplo todas esas cosas que hay ahí. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a esforzarme al máximo. Y cuando te esfuerzas al máximo y ves que no puedes, dices: lo dejo, yo no puedo con esto, es imposible, yo no alcanzo. Y simplemente te frustras, no puedes seguir, porque no tienes fuerzas para hacerlo. El predicador de la ley te ha dicho: gánese usted la salvación, aquí tiene las herramientas, trabaje para ver si gana el sueldo. Y entonces, ¿qué te queda? Frustración. Ahora bien, si tú escuchas el mensaje del Evangelio, vamos a suponer que ese mensaje lo traigo yo, que lo traigo, porque no tengo otro Evangelio. Cuando yo te traigo este Evangelio te digo: mira, por la gracia el Señor te regala la obediencia de Cristo y la pone a tu cuenta como si fuera tuya, y ahora tú ya eres salvo, ahora tú vas al cielo. Ahora tú puedes vivir en libertad, en gratitud y en gozo delante de Dios. ¿Cómo sales tú por esa puerta? Sales diciendo: ¡qué grande es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Él me ha salvado a pesar de que soy pecador. ¡Qué cosa, qué buena noticia! ¡Qué maravilla! El predicador de la ley no me dio buenas noticias. Lo que me dio es trabajo para hacer. Me dio una lista de tareas para cumplir. Pero el predicador de la gracia me dijo que esa lista de tareas Cristo la hizo por mí, y ahora yo, confiando en Él, ahora sé que soy salvo y por lo tanto voy a vivir en gratitud. Voy a amarle por lo que Él ha hecho, voy a servirle porque le amo y quiero obedecerle para mostrarle mi amor y mi gratitud, no para ser salvo, sino porque ya soy salvo. ¿Ves la diferencia? El pueblo de Israel era como un hámster en una ratonera de estas que siempre están y siempre va rodando y no va a ningún sitio. Como aquellos que corren en una cinta de correr, que corren ahí en la cinta y digo: ya llevo 10 kilómetros. Pues si tú no te has movido de ahí, hombre, y estás viendo ahí lo de siempre. Y eso mira qué frustrante. Yo me compré una bicicleta estática de esas, la voy a vender. Eso es lo más frustrante del mundo. Pedaleas y no vas a ninguna parte, no ves a nadie, no ves el sol, ni los pájaros, ni el aire, ni la gente, ni al vecino que pasea al perro, no ves nada más que tú ahí delante, ahí como un tonto, no vas a ningún sitio. Esa es la religión de los judíos, la religión de las obras, la religión que tenemos aquí es pedalea para nada. Sí, he quemado muchas calorías. Sí, pero ¿dónde has ido? A ninguna parte. Ahora bien, el apóstol Pablo dice que ese falso predicador de las obras había conducido al pueblo de Israel a la frustración más grande que alguien pueda tener. Porque dice que estaban buscando salvarse por sus propias obras, no para la gloria de Dios, sino porque reconocían que Dios es el guardia, el juez, el policía que te denuncia, pero que no te salva. Y entonces dice Pablo: hay otro predicador, otra justicia, que es la justicia que viene de la fe, y que Dios ha dicho que está cerca de mí, en mi corazón, en mi boca.
algo que es accesible, algo que yo puedo tomar, que no tengo que subir al cielo para traer a Cristo porque Cristo ya vino, no tengo que bajar a los infiernos para sacar a Cristo, o de la tumba para sacarle porque Él ya resucitó, que está cerca de mí, que es accesible a mí. La religión es una montaña de cosas para hacer y el Evangelio es una gracia que yo recibo por la fe. Ahora bien, ¿qué es creer? ¿Cuál es la fe verdadera? ¿A qué se refiere Pablo aquí cuando dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos? ¿Qué quiere decir esto? Esta es la pregunta clave. ¿Por qué hay muchos que creen que creen? ¿No? Valga el juego de palabras. Se creen que son creyentes y en realidad no lo son. ¿Sabes por qué? Porque la fe verdadera tiene que producir frutos. Y si no produce frutos, no hay fe verdadera. Entonces Pablo explica qué es la fe. Y dice aquí, confesar con la boca y creer en el corazón. Y mira, escucha que esto es algo importante. Porque hay varios tipos de fe. Hay una fe que es falsa y una fe que es verdadera. No hay nada más. Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23, cuando Jesús convierte el agua en vino y hace ese milagro, dice el versículo 23 así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¡Oh, qué bueno, qué bonito!, ¿no? Jesús hacía milagros, predicaba y la gente creía en él, muchos. ¡Qué bonito, qué bien, tantos creyentes! Pero escucha, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera ese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Escucha una cosa, ¿esos hombres eran creyentes o no? En verdad no lo eran. Eran admiradores de Jesús. ¡Qué poder tan grande! ¡Mira qué milagro ha hecho! ¡Wow! ¡Maravilloso! Este tiene que ser el Mesías. Pero su fe estaba aquí. No aquí, aquí. Con su mente decían, ¡qué bonito, muy bien! Un aplauso. Y Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos y Jesús no se fiaba de ellos porque sabía que no eran de verdad creyentes. ¿Tú sabes que el diablo es creyente? ¿A que sí? El apóstol Santiago lo dice. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben muy bien quién es Dios y saben lo que les espera, pero ellos no creen con el corazón para salvarse. Solo con su mente para saber que le va a venir el palo, pero más nada. Y entonces, esa fe falsa no sirve. Había un hombre también, aquel político al cual el apóstol Pablo le dice, ¿tú crees a los profetas? Yo sé que tú crees. Y el político, espantado de esto han hecho los apóstoles, dijo, por poco me persuades, Pablo, para que me haga cristiano. Anda, vete. Un hombre puede creer en la Biblia, puede creer en Jesús y saber que Él vino, hizo un milagro, etcétera, etcétera. Puede saber todo eso y no ser creyente. Porque la fe proviene del corazón. No la fabricas tú. Es un regalo de Dios. Y mira, ¿sabes por qué? Porque el apóstol lo dice muy claro en 1 Corintios capítulo 12. Dice que hay que confesar con la boca y creer con el corazón que Jesús es el Señor. Mira lo que dice 1 Corintios 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, o sea, que alguien que tenga el Espíritu Santo, llama maldito a Jesús, anatema a Jesús. Estaría bueno. Había algunos ahí que hablaban en lenguas y usaban la lengua para blasfemar. Imagínate el desorden y el desastre. Por eso cuando se habla en lenguas hay que traducir, para que todos sepamos qué se está diciendo ahí. Ese es el requerimiento bíblico. Y por eso dice Pablo, eso no se permite. Pero mira, dice aquí, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama maldito a Jesús, anatema a Jesús. Y mira lo que dice después. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Has oído?
Nadie puede de verdad llamar a Jesús Señor, decirle a Jesús, tú eres el Señor, tú eres mi Señor, si no tiene el Espíritu Santo. Puede cantar cánticos, sí. Puede leer la Biblia, sí. Puede hablar a otros y decir, no, sí, el Señor Jesús y el Señor Jesús. Pero decirlo de verdad, creyendo de corazón, si no tienes al Espíritu, amigo. Repito lo que dice Pablo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Los verdaderos creyentes. Así que muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos muchos milagros en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No predicaste en medio de nosotros? Y dirá Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos le dicen a Jesús, Señor, en tu nombre hemos profetizado, hemos hecho milagros, hemos echado fuera demonios. Y Jesús les dirá, nunca os he conocido, fuera de aquí, malvados. Porque no llamaban a Jesús Señor por el Espíritu, sino por la carne, por su mente. ¿Lo ves? Alguien puede ser creyente y no ser cristiano de verdad. Creyente es decir que cree, pero no ser cristiano de corazón. ¿Y sabes tú cuál es la diferencia que hay entre alguien que cree de corazón y alguien que no cree de corazón? Pongamos un ejemplo de esto. Lo dice el profeta cuando habla del corazón. El corazón, que no está regenerado por el Espíritu Santo, es una fábrica de ídolos y de pecados. Y en una fábrica de coches no se pueden construir, no se pueden sacar viñas. La fábrica de coches fabrica coches. Las viñas no se pueden fabricar, hay que plantarlas. La fe no la fabricamos nosotros. Nuestro corazón fabrica pecado, eso sí, todo lo que tú quieras. Clase A, clase B, 24 horas al día, 365 días al año. Mi corazón fabrica ídolos y pecados por un tubo. Producción total, 100%. Pero fe, no. Y por eso dice el profeta, escucha las palabras del profeta cuando él habla de la necesidad de un nuevo nacimiento. El profeta Ezequiel dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia y os limpiaré de todas vuestras suciedades y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón duro de piedra y os daré un corazón nuevo de carne para que me améis y guardéis mi palabra. Pondré mi espíritu sobre vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, estoy leyendo, versículo 27. ¿Lo ves? Primero tiene que desaparecer el corazón de piedra para que después pueda venir todo lo demás. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¡Ay, cómo puede ser eso! ¿Eres tú maestro de Israel y no lo sabes? ¿Cómo puedo yo, que soy viejo, volver a entrar al vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dice, si no naces del Espíritu, si el Espíritu no te hace nacer de nuevo, si no naces de Dios, de arriba, del cielo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, con toda tu religión y con todo tu poder y con todo tu dinero y con todo lo que tú tienes, si no naces de arriba, no puedes ver el reino de Dios. Es que estás tan ciego que ni siquiera ves el reino de Dios. ¿Qué digo? Estás ciego y estás muerto si no te hace Dios nacer de nuevo. Y por eso la palabra de Dios habla de la necesidad del corazón. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo: si creyeres en tu corazón. ¿Qué diferencia hay? Te lo voy a decir. Te voy a poner un par de ejemplos de esto. Lo que es de corazón y lo que no es de corazón. Imagínate esta escena que se ha vivido muchas veces por desgracia. Una madre pierde a su niño. Niño pequeñito, se despista, se le va, se le pierde. No sabe si lo secuestraron, no sabe si se lo perdió, no sabe si se le cayó, pero ha habido un despiste y la madre pierde a su hijo. Ya empieza el corazón a actuar. El corazón es la casa del alma, el corazón es el centro de la personalidad, el corazón es el cuartel general de la vida, el corazón es donde emana todo y donde lo que somos está ahí. ¿Cuál es la reacción de la madre? He perdido a mi hija, voy a tomarme al café con mi vecina que me gustan los donuts. ¿Eso es lo que hace? Rápidamente esa madre lo deja todo y angustiada empieza: ¿dónde está mi niña? ¿La habéis visto por aquí? Pregunta por allí, pregunta por allí. Va la policía.
Mi hijo se perdió. ¿Y qué hace? No come, no duerme. Está en tensión, llora y clama: ¿dónde está mi hijo? Y no se quedará tranquila hasta que no encuentre a su hijo. Llamará a los vecinos: vamos a hacer una batida por el campo, a ver si se perdió por aquí, a ver si se fue por allí, a ver si se fue por el otro lado. Y no va a parar, porque en su corazón, ¿qué hay en su corazón? ¿Amor a quién? A su hijo perdido. Y no le tiene que decir la Guardia Civil: oiga, vaya usted a buscar a su hijo que está perdido, porque esté la madre. Por la novela. Ah, mira, sí, vaya, pues se van a divorciar ahora, sí. ¿Verdad que no? Lo deja todo, se sacrifica lo que haga falta. Si tiene que pagar dinero, si tiene que contratar a gente, si tiene que hacer lo que sea, si tiene que manifestarse en el ayuntamiento: mi hijo se perdió, que lo busquen. Porque su corazón, sus emociones, su voluntad, todo su ser se mueve a buscar a su hija perdida. ¿Lo ves? Eso es la fe. La fe está en el corazón, y entonces afecta a lo que yo siento, afecta a lo que yo hago, afecta a lo que yo digo, afecta a mi manera de ser, porque con el corazón se cree. No se cree con la boca, no se cree con la mente, se cree con el corazón. Y si no se cree de corazón, no hay nada. Hay mucha gente que se engañan a sí mismos y engañan a otros, porque presentan el Evangelio, hacen una presentación del Evangelio sintética en una aspirina. El Evangelio no se puede presentar en una aspirina. El Evangelio necesita más tiempo. Pero bueno, presentan el Evangelio en una aspirina y le dicen a la gente: bueno, vamos a ver, todos los que quieran ser salvos, que vengan para acá. Repitan una oración aquí. Y algunas personas dicen: oye, está muy bien la oferta. Es como que va a comprar un coche y te dice el vendedor: mira, el Lancia está en oferta y está muy bien. ¿Lo quiere usted? Se lo pongo más barato. Ah, vale. Así piensan algunas personas que presentan el Evangelio y dicen: que vengan por aquí delante, venga, levanta la mano así, cierra los ojos, repite conmigo: ya eres salvo. ¿Qué dices? Salvo aquí, no aquí. Y lo peor de todo es que cuando alguien repite una oración fácil, mágica, les dicen: bienvenido, hermano. Ni hermano, ni primo, ni nada, ni cuñado, ni nada. Si no ha creído de corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, esa persona, su fe se queda aquí en la cabeza, pero no va a ningún sitio. ¿Te acuerdas cuando Jesús contó aquella parábola del sembrador? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? El sembrador salió a sembrar, echa la semilla, una parte de la semilla cae en el camino y los pájaros se la comen. Otra parte de la semilla cae entre piedras y brota, pero después sale el sol y se seca. Otra parte de la semilla cae entre espinos, y la semilla crece y la espiga creció, pero los espinos eran tan poderosos que ahogan la semilla y ya no había fruto. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y luego los discípulos le preguntan: Señor, explícanos qué quiere decir esto. Y Jesús les dice: mira, el sembrador es el Hijo del Hombre, la semilla es la palabra de Dios. Cuando alguien escucha la palabra y no la entiende, viene el diablo y arrebata la semilla que se sembró. Cuando la semilla que cae entre las piedras son aquellos que reciben la semilla y al principio la reciben con gozo, pero cuando vienen las tribulaciones y las persecuciones, se seca y se hace infructuoso. Y aquellos que cayeron entre espinos son aquellos que al principio creen, pero luego que si el afán del mundo, que si los placeres, que si la codicia, que si el dinero, ahogan la palabra y la hacen infructuosa y por lo tanto no da fruto. Y luego lo que cayó en buena tierra, algunos da 30, otros 60, otros 100 por uno, dependiendo del terreno, pero todos dan fruto. Entonces, ¿cuál es la fe verdadera? La que da fruto. La otra es temporal, con fecha de caducidad, como los yogur que caduca, tienes que tirarlo. Y hay algunos que tienen fe de yogur. Cuando llega a cierto momento ya está agria y hay que tirarla.
La fe de algunos es como el que se compra un coche. Mira, me he comprado este coche, pero mañana salió otro coche mejor. Bueno, lo dejo que me cambie de otro. Escucha, lo peor que se le puede hacer a una persona es decirle que es cristiano cuando no lo es. Eso sí que es malo. Se requiere tiempo. Y Jesús no dijo, lo reconoceréis por su indumentaria, lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Luego entonces, la fe vive en el corazón. La produce el Espíritu Santo por la palabra de Dios. Es un regalo de Dios. El apóstol Pablo lo dice, os ha sido concedido por amor de Cristo que creáis en Él. Filipenses 2. Así que la fe verdadera es un don de Dios. Y escucha, la fe también tiene un contenido. Porque cuando tú le preguntas a alguien, ¿usted cree? Enseguida esa persona te dice, sí, yo creo, pero ¿en qué crees tú? ¿En la lotería? ¿En el gobierno? ¿En la familia? ¿En el amor? ¿Qué crees en el fútbol? ¿En qué crees? Porque todo el mundo cree en algo. Lo que hace que la fe sea verdadera es cuando creemos en lo que es correcto. Entonces el apóstol Pablo dice así: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque el Evangelio tiene contenido. El Evangelio no es estar de acuerdo con algo. Ah, mira, está muy bien, estoy de acuerdo con eso, me gusta, como en el Facebook, pum. El Evangelio es que en tu corazón tú crees que Cristo es el Señor de la gloria que bajó del cielo, que Cristo es el Señor que se levantó de entre los muertos, y que el Evangelio que hemos creído es lo que hace, la verdad es lo que hace que tú puedas ser salvo. Porque si tú crees en una mentira, la fe no te va a salvar. La fe no te va a salvar. Si yo creo que el curandero es un médico, por mucho que yo crea en él, el curandero sigue siendo curandero, no médico. Y entonces el apóstol Pablo dice, escribiendo a los corintios acerca de lo que es el Evangelio, dice así, de esta manera: además os declaro, hermanos, capítulo 15, primera de Corintios, el Evangelio que os he predicado. Bueno, Pablo, ¿qué nos has predicado? El cual también recibisteis y en el cual perseveráis, en el cual os habéis agarrado a ese Evangelio y estáis creyendo en él. Si retenéis esta palabra que os he predicado, sois salvos. Pero si no retenéis esta palabra, habéis creído en vano. Esto es serio. ¿Quiere decirse que si nosotros no estamos creyendo lo correcto, estamos haciendo el tonto? Sí. 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 Porque si tú crees en Santa Claus o el ratoncito Pérez, estás haciendo el tonto. Si crees en los Reyes Magos, si crees en los mitos y leyendas, estás haciendo el bobo y perdiendo el tiempo. Y Pablo dice, un momento, Corintios, vosotros decís que sois creyentes, pero algunos dicen que no hay resurrección de muertos, pero ¿vosotros de qué vais? ¿Esto qué es? Vosotros decís que sois creyentes, pero vivís como gente incrédula. ¿Vosotros qué hacéis? Espera. Si alguien dice que no ha resucitado Cristo, esa persona no es un cristiano. Está creyendo tonterías. Más vale que se vaya a su casa, o que se vaya a rezar otra vez a los ídolos, a las estatuas, o que se meta espiritista, pero que no está haciendo el tonto. Porque si no, habéis creído en vano. Y dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven y otros duermen. Este es el Evangelio. Y no puede venir alguien diciendo, no, mira, yo soy cristiano, pero cuando te mueres no hay nada. Venga, hombre. Es que eso es absurdo. No digas que eres cristiano. Tú di que eres una fotocopia en blanco y negro de cristiano. ¿Sabes? Un cristiano de cartón, piedra, de plástico, pero no digas que eres cristiano. Porque ser cristiano es creer, como dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si hay alguien que no cree que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, si hay alguien que dice que la resurrección no fue, porque fue, que no fue y tal y cual. Si hay alguien que está viviendo una vida de pecado, esa persona no es un cristiano. No le llames cristiano, no le digas hermano, no hagas el tonto y ofendas a Dios llamando a alguien cristiano que en realidad no tiene nada de cristiano, ni la fe siquiera. Entonces escucha, en el último día los diablos también tendrán que arrodillarse y decir Jesucristo es el Señor, pero eso no les va a librar del infierno. ¿Lo oyes? Toda rodilla se doblará delante de Él en el último día. Sí, pero ya no hay salvación, amigos, acabó ya. Toda persona va a reconocer que Jesucristo es el Señor, pero no para salvación. Para salvación es ahora que lo puedes hacer. Ahora. Cuando te mueras, no. Cuando Cristo regrese, menos. Porque toda lengua le va a reconocer, sí, pero unos para irse a la perdición y otros lo volveremos a decir para gloria de Dios Padre. Entonces mira, cuando el apóstol Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, lo que está diciendo es que la fe tiene un contenido sin el cual no hay fe, sin el cual no hay nada. Porque mira, tú no puedes hacer una paella sin arroz, ¿o sí? No, entonces no es paella. Yo hablo de una paella. Paella no, para nosotros, para quien sea, pero ¿la paella va con arroz o no? El Evangelio va con Cristo. Y si no está Cristo, no hay Evangelio. Así de claro. Así que todo lo demás, no. No le eches chocolate a la paella, porque no. No, que está muy rico el chocolate, pero no está. No. Al cocido no le puedes echar, no sé, helado. Y el Evangelio tiene estos ingredientes. Si no hay estos ingredientes y tú no lo crees en tu corazón, no eres nada. Y mira, finalmente, lo que dice Pablo aquí es que hay una confesión con la boca, hay una consecuencia cuando yo confieso a Jesucristo. Hay algo que tiene que cambiar. Algunos piensan que uno es cristiano porque lo ha dicho públicamente, después se va a su casa, pone la televisión y dice, hoy me fui y me hice cristiano, voy a ver el fútbol, me han regalado una Biblia, lo dejo ahí en el cajón, ya está, pero ya soy cristiano, porque firmé una tarjeta. ¿Qué es un cristiano? Observa lo que dice Pablo de los que sí fueron cristianos. Primera Tesalonicenses capítulo 1. Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran persecución, gran tribulación. Primera Tesalonicenses 1:6. Recibisteis la palabra en medio de persecuciones, con gozo en el Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros la palabra, ha sido divulgada la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mira, si te dan un billete de 20 euros, tú necesitas, si no lo sabes bien, necesitas tocar y ver las claves, los rasgos, las marcas de autenticidad de un billete. La gente que gasta el dinero en la lotería y se la compra a los de la 11, a un hombre de la 11 ellos no ven, porque muchos son ciegos, totalmente ciegos. Pero si le das una fotocopia de un billete de 20, no te lo acepta. ¿Y por qué? Porque el ciego sabe cuáles son las marcas
de autenticidad del billete. Y es interesante porque algunos tienen los dedos, los tienen ya muy entrenados. Y yo he visto cómo la gente compra los cupones, le da un billete de 20 y no le tiene que decir, oye, que te da un billete de 20, ¿eh? Porque tú le das el billete de 20 al de los cupones, o si le das uno de 10 o lo de 5, él lo coge, lo toca, no lo tiene que tocar y sabe el cambio que te tiene que dar. Y además te da el cambio exacto, ¿eh? No te creas que te va a dar de más. Oye, como está ciego no se entera de nada, ¿no? Ojo que no venga, Martina, que me llevo. Como está ciego, no, un momento. Él sabe cuáles son las marcas. Él no puede verte a ti, pero puede ver lo que tú tienes ahí. Yo no puedo ver si tú tienes fe en Cristo, porque yo no veo tu corazón, pero puedo ver las marcas. Tú puedes ver las marcas que yo pueda tener de ser creyente. ¿Sabes cuáles son las marcas de un cristiano? Hay algunas aquí. Primero, ellos recibieron la palabra de Dios y aunque tuvieron persecución, siguieron creyendo. Esa es una buena marca. Porque cuando alguien cree en la palabra de Dios y dice, ¡ay, que mi madre no me habla! Ya no voy más. ¡Ay, que mi novio me dejó por ser cristiana! No, pero me voy corriendo con mi novio. Esto no.